Hola amigos, otra vez. Bienvenidos al podcast de Alberto Zambrano. Soy Alberto Zambrano. Hoy intentando transmitir otra vez en vivo desde mi casa aquí en Caracas. 20 de octubre de 2022. Se nos fue el año. Pero bueno, seguimos aquí intentando seguir transmitir. Hubo un pequeño problema técnico, como siempre, interrumpiendo las transmisiones. Pero bueno, cosas que le debemos al sistema eléctrico nacional. Patreon.com/Alberto Zambrano, Zambrano Podcast en TikTok, el podcast de Alberto Zambrano en YouTube, en donde sea que tú consumas tus podcasts, en Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon, en Spreaker, donde sea que tú consumas tus podcasts, puedes verme allí. Patreon.com/Alberto Zambrano es donde yo cuelgo mis podcasts a partir de $1. $1 es lo mínimo que yo te puedo ofrecer a cambio de una serie de recompensas geniales para que estés aquí, ¿no? Si gustas, puedes suscribirte a ello por esa vía. Si desbordas generosidad, puedes hacerme una donación en cripto. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar sobre los migrantes venezolanos, de la delincuencia migratoria venezolana, de cómo ahora vamos desde Darién hasta Martha's Vineyard, ¿ok? Y vamos a hablar sobre eso, ¿no? Bueno, la nueva ola migratoria, la nueva forma, la nueva manera que tiene la prensa de justificar la vagabundería, la delincuencia y la viveza criolla es la de andarse poniendo del lado de los demócratas con su narrativa de que no existen los inmigrantes ilegales, ¿ok? La gente como Ana Milagros Parra, el payaso de Ricardo del Búfalo, los periodistas formados por Eleazar Díaz Rangel, el efecto Cocoya, la Luz Meli Reyes, la Lizeth Boone, el primito del narcotestaferro Miguel Maguad, el Tony Frangi Maguad, que le dicen el Cifrizuela, la gente de la Caraota, la gente de la Patilla, todas esas páginas de noticias venezolanas que extrañamente tienen nombre de comida, se montan en la ola de andar justificando las vagabunderías de la migración venezolana, ¿ok? De las vagabunderías migratorias de sus coterráneos, porque sí, ¿ok? Porque todos los venezolanos ahora son buenos porque sí. Porque ahora gente como el israelita David Smolansky instauraron la narrativa para nada venezolana y muy semita de que somos un pueblo condenado a vagar durante años en un desierto, selva, nieve y volcán que al nadar deja su estela, ¿no? Al andar deja su estela y la estela es de miseria y lástima, ¿no? Porque ese es el otro lado de la historia. Mírennos a nosotros como un país pobre, un pobre país rico que cayó en manos del socialismo y resulta que no, las cosas no son así. Pero hoy vamos a desempacar un poco esas mentiras que los medios narizones como Pinocho le andan diciendo a la gente, porque esas mentiras dejan mucha gente muerta en el camino. Y una de las primeras mentiras que vamos a tener que desempacar es esa de que no debemos decir inmigrante ilegal, ¿ok? Vamos a hablar un poco sobre eso, ¿ok? Vamos a hablar un poco sobre los inmigrantes ilegales. Lo primero es que inmigrante ilegal suena muy políticamente incorrecto. Muy políticamente incorrecto. A la gente ahora le andan diciendo que no debemos decir así, que tenemos que decir no tenemos que decir inmigrantes indocumentados, ¿ok? Que esa es la frase correcta, tenemos que llamarlos indocumentados, ¿ok? Pero el detalle es que si los llamamos indocumentados estamos oscureciendo el hecho de que esa gente, esos inmigrantes, esos venezolanos llegaron a Estados Unidos violando las leyes migratorias que Estados Unidos pone por algo, ¿ok? Lo otro, en Estados Unidos la Corte Suprema usa el término inmigrante ilegal en numerosas ocasiones en sus decisiones judiciales. ¿Okay? El Departamento de Estado le pide a los abogados del Departamento de Estado que usen la terminología precisa y correcta, que es inmigrante ilegal. ¿Okay? Lo tercero es que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos tiene el deber constitucional de cumplir y hacer cumplir las leyes migratorias. Entonces, si tú te topas con TikTokers como el Anticotorro, ¿no? Que es un tipo que hace despachos de Amazon, ¿ok?
y en realidad le anda dando tips de inmigración a la gente para que violen las leyes migratorias, ¿okay? O sea, tú te topas con cosas bastante peliagudas, ¿okay? En el Departamento de Estado, en el Departamento de Justicia saben cómo es la cosa. El término correcto es inmigrante ilegal, ¿okay? Eso de indocumentado es una cosa políticamente correcta que tiene sus raíces en el falso supuesto de que cuando decimos que alguien es ilegal, a ese inmigrante le estás quitando su humanidad, lo estás privando de sus derechos, y resulta que esa es una narrativa adoptada por grupos pro inmigración y los medios, y lo que busca es oscurecer el hecho irrevocable e innegable de que esas personas violan las leyes migratorias de los Estados Unidos y que están permaneciendo en los Estados Unidos de manera ilegal, ¿okay? La ley es una cosa que es precisa, ya que las palabras exactas usadas y empleadas en los estatutos, en las regulaciones, en los contratos, en los documentos, en las guías, en las pautas, en las declaraciones de políticas, afectan de forma significativa el cómo se interpretan y el cómo las aplican, ¿okay? El asunto social de la inmigración es cuestión de debate entre los Estados Unidos, entre los ciudadanos de los Estados Unidos, entre los estadounidenses. ¿Desde cuándo la política migratoria es algo en lo que la opinión de los inmigrantes tiene más peso que las de los nativos del país que los acoge? ¿Okay? ¿Cómo llegamos a esa lógica trastornada? ¿Y por qué desde Venezuela estamos fomentando esa lógica trastornada en nuestros medios de comunicación? Y por extensión, porque eso gotea hacia la sociedad en general, ¿okay? Si a Estados Unidos, de cara a las elecciones legislativas en 3 semanas, quiere tener ese debate, y Ron DeSantis y el gobernador de Texas quieren utilizar a los venezolanos como un issue más entre los votantes, de la misma forma que usan a los cubanos y a los mexicanos, eso es tema de los estadounidenses y deben discutir los términos precisos. Inmigrantes ilegales versus los legales, ¿ok? O sea, el gobierno y los abogados del gobierno tienen la obligación de utilizar la terminología y el lenguaje correcto de los estatutos federales que los hacen cumplir. En la ley federal de los Estados Unidos se emplea ese término, inmigrante ilegal. Está en el artículo 8 del Código de los Estados Unidos, párrafo y sección 1365, que establece la provisión que trata del programa de reembolso del gobierno federal para los estados que encarcelan a los inmigrantes ilegales. Su mismo título se refiere a los inmigrantes ilegales con esas palabras, y el término está empleado en el estatuto en sí mismo, lo cual define a un inmigrante ilegal como alguien que entró a los Estados Unidos de forma ilegal. Es bastante sencillo. ¿Okay? Se interpreta inmigrante en lugar se interpreta inmigrante en ese título, ¿ok? Antes de extranjero, ¿ok? Antes de que te pongas muy coqueto con las palabras, ¿ok? Ya que el inglés tiene menos palabras que el castellano, si quieres ser preciso, alien se interpreta como extranjero. Pero nadie usa el término de extranjero ilegal en la narrativa castellana porque tenemos la costumbre de traducir literalmente en lugar de interpretar o transliterar. Aún así, si extranjero ilegal es el término correcto legal definido en el título 8 del Código de los Estados Unidos, sección 1101, literal A, numeral 3, un extranjero es alguien que no sea ciudadano o nativo de los Estados Unidos. La Corte Suprema ha decidido varias veces que la terminología correcta es la que yo estoy empleando y a la que estoy haciendo referencia, que es un término correcto y preciso, inmigrante ilegal. ¿Okay? Entonces, emplear términos como indocumentados sencillamente oscurece y extingue la línea entre lo que es legal y lo ilegal, entre la inmigración legal e ilegal. Pero la cosa no es tan complicada. Los jueces utilizan esta terminología. ¿Qué pasa? La guerra de los propagandistas de la izquierda liberal progresista, que son las redes sociales, ¿okay? Allí en las redes sociales los hechos no importan, ¿okay? Lo que importa es el lenguaje políticamente correcto de los grupos que favorecen la inmigración, de los grupos que quieren que las políticas de la ciudad de santuario, como Nueva York, que está colapsando en cuanto a infraestructura,
infraestructura, en cuanto a políticas de fronteras abiertas, de inmigrantes ilegales y nativos que protestan por derogar leyes y exigen acabar con agencias como la de la Migra, ¿okay? Son esas personas las que buscan persuadir al público de aquellos que llegan a Estados Unidos que aquellos que llegan a Estados Unidos ilegalmente no son distintos, ¿okay? Son la misma cosa que aquellos que sí hicieron los trámites para llegar legalmente, ¿okay? Estados Unidos es un país que acoge 1 millón de inmigrantes al año de forma legal. 1 millón. ¿Okay? Entonces, ¿cómo creen que se sienten ese millón de inmigrantes que llegan legalmente y que hacen todo el papeleo con relación a los que quieren colearse? Como los venezolanos de Martha's Vineyard, ¿no? Que es a donde que son de los que yo quiero hablar, que son de los que yo quiero conversar, ¿ok? Porque, ¿qué es lo que ocurre? El otro lado de la historia, miren a estos pobres venezolanos que están huyendo del socialismo. No, nadie está huyendo ahí del socialismo. Nadie le puso a esos venezolanos una pistola en la cabeza para que se fueran a Estados Unidos, ¿ok? A exigir, porque eso es lo que están haciendo. Y a tal punto de que después de que les cerraron la frontera, están haciendo motines en México. Están amotinados en México, ¿no? Para que anden exigiendo que los pongan en los programas de bienestar social, en el welfare americano, ¿no? Entonces, desempaquemos un poco esas mentiras, ¿ok? No sé si ustedes vieron recientemente las noticias del gobernador Ron DeSantis, que mandó unos venezolanos inmigrantes ilegales en un autobús, en avión, a la super exclusiva, super judía, super liberal y super demócrata Martha's Vineyard, a casa de Kamala Harris, ¿okay? Me recuerda esa treta de los medios que confunden las noticias con narrativas políticas, de que los inmigrantes ilegales son buena gente que solo busca asilo de forma legal, ¿okay? Entonces, número uno, esta gente se metió ilegalmente. Estos venezolanos entraron ilegalmente a Estados Unidos. Son venezolanos chavistas que andan en la ola del Marielito 2.0 por otra parte, del Marielito 2.0. Por otra parte, todas, léase bien, todas las solicitudes de asilo en Estados Unidos son fraudulentas. Todas. La vasta mayoría de todos los inmigrantes legales en Estados Unidos, ¿ok? 2/3 de ellos entran con una vaina loca llamada políticas de reunificación familiar todos los años, ¿ok? En otras palabras, Estados Unidos no puede, ¿ok? En Estados Unidos no pueden discriminar sobre quién entra a su territorio. Es algo así como lo que nos pasa a los venezolanos con Colombia, con Trinidad, con Ecuador y con todo el altiplano. Estados Unidos no puede decidir sobre qué clase, qué categoría de inmigrantes entran a su territorio. Y por ello, Estados Unidos terminan con joyitas como la Octomamá, ¿okay? Una mamá que supuestamente tuvo 8 hijos y lo tuvo de manera fraudulenta, que no eran de ella, ¿okay? Los terroristas del maratón de Boston, unos 100.000 somalíes todo el año, ¿okay? Y miles de delincuentes venezolanos, pues eso es lo que estamos mandando para allá, procedentes de las peores barriadas venezolanas, ¿okay? Y muchos que salieron de las cárceles, ¿okay? Indultados por los planes del Ministerio de Prisiones. Porque esa es la mentalidad de Estados Unidos, lamentablemente. Estados Unidos tiene la mentalidad de dejar entrar a cualquiera, y si no entran de buenas a primeras, van a apelar al uso de la mentira para poder entrar. ¿Ok? Solo en 2008, el Departamento de Estado suspendió el programa de reunificación familiar para los africanos, porque el 20%, ¿ok?, de los miembros solo el 20% de los que aplicaban para el programa de reunificación familiar tenían parentesco. Imagínense el nivel de fraude que había en ese sistema migratorio. Y aún así entran, pero ya no tienen que mentir
sobre que son primos del tío, del cuñado, de la mamá, de la abuela, de la hermana lejana del esposo con el que se divorciaron en segundas nupcias. ¿Okay? Y lo mismo está ocurriendo con las provisiones migratorias que ahora le van a aplicar a los venezolanos. El gobierno americano no anda pendiente de las fraudes nupciales. ¿Okay? Entonces, los matrimonios por conveniencia con las venezolanas, buenas mozas, están a la orden del día, pero a ninguna venezolana la atrapan haciendo esas marramucias. ¿Okay? A nadie en Estados Unidos le dan asilo si viene de un país bien administrado. ¿Okay? Por una sencilla razón. ¿Por qué habría un país desarrollado como Estados Unidos admitir a gente que ha demostrado la sabiduría, la coherencia, la inteligencia y la preparación para producir una sociedad funcionante? Las recompensas en países desarrollados solo las esperan aquellos que participan en la creación de zonas de desastres como Karaquistán. ¿Okay? Piensen lo que los chavistas que deportan de Estados Unidos hacia México y Venezuela harían por ese país. ¿Okay? ¿Qué aportan esos chavistas a la sociedad? Pues, ¿qué aportaron los chavistas a la sociedad aquí en Venezuela? ¿Okay? Miren a esos pobres chavistas que son unos Marielitos 2.0 que se llevaron para Martha's Vineyard. Esos que Ron DeSantis le mandó a Kamala Harris, ¿okay? A su casa en una astuta maniobra política. La secretaria de prensa de la de Joe Biden, la Karine Jean-Pierre, ¿no? Una mujer que presenta como credenciales para el cargo sus preferencias sexuales y el color de su piel. ¿Okay? Gracias por los likes. Por favor, comenta, comparte y sígueme si no me has seguido. ¿Okay? La Karine Jean-Pierre, ¿okay? Ella presenta el color de su piel y con quien le gusta irse al dormitorio como experiencia laboral, y se refiere a los chavistas de Martha's Vineyard como gente que huye del comunismo, que huye de las dificultades, como gente desesperada que está huyendo del socialismo. ¿Cuál comunismo? En Venezuela no hay comunismo. En Venezuela hay un capitalismo de Estado. Y si a ver vamos cómo llegamos al capitalismo de Estado en Venezuela. ¿Okay? O sea, sí, pues esa es la otra. La mal llamada crisis humanitaria, que no es tal, porque en Venezuela no hay crisis humanitaria, resulta porque nuestros ciudadanos votan en elecciones controladas por delincuentes. El diario de Martha's Vineyard, ¿okay? El periódico de Martha's Vineyard, del Martha's Vineyard Times, escribió con un drama que faltaban eran los violines sonando, ¿okay? La complicada historia sociopolítica de mi país. Siempre con la tutela y los puntos de carajos como que siempre colaboraron con los delincuentes, que desfalcaron al país y se hacen llamar opositores en el país y opositores afuera. Pero no son opositores a nada, pues si fueran opositores ya hubiesen tomado el poder. Y cuando querían y pudieron tomar el poder no lo hicieron, pues están demasiado cómodos en la posición que ser opositor les permite. ¿Okay? Pues se fueron del país, robaron, cobraron y siguen haciendo lo que les da la gana. ¿Okay? La realidad de esa historia sociopolítica complicada no es tal. Cuando el chavismo de forma clientelar compró las conciencias de los pobres en las elecciones controladas desde el año 98, lo que hizo fue ganar una tras otra vez. ¿Okay? El New York Times lo celebraba. ¿Okay? El New York Times describió que para las masas adoradoras empobrecidas que catapultaron al poder a Hugo Chávez Frías era el comandante, el protector y su benefactor, un líder audaz que acabó con 40 años de inequidad y corrupción y redirigió la enorme riqueza petrolera para mejorar sus vidas. Así lo describió el New York Times. Chávez prometió la igualdad de la que los demócratas andan pregonando ahorita, de esa gente como la Ta-Nehisi Coates, ¿okay? Como la Alexandra Ocasio-Cortez, como los más woke de ese partido que le andan vendiendo humo a los pobres de Estados Unidos, que los ricos son ricos porque le roban a los pobres, ¿okay? Esos que andan pidiendo cosas como la Agenda 1619 de las reparaciones por la esclavitud, una gente infame de verdad, ¿okay? Estos son los venezolanos que llegan a Estados Unidos, ¿okay? Y eran beneficiarios de misiones, porque ¿dónde estaban los venezolanos
que están yendo a Estados Unidos a pedir que los pongan en el welfare y que quieren llegar ilegalmente. ¿Dónde estaban antes en Venezuela? Cobrando de una misión, viviendo en misión vivienda, ¿ok? Cobrando de los programas sociales del Estado, ¿ok? Tenían televisores, tenían teléfonos, tenían vehículos, vivían, trabajaban en un ministerio, cobraban del Estado, vivían del Estado, ¿ok? Esos son los venezolanos que llegan a Estados Unidos y eran beneficiarios de eso. Le aplaudieron a Chávez entre 1998 y 2013 sus victorias electorales de 80% en el 98, con 60% en el 2004, con 60% en 2006, con 63% en 2009, con 54% en 2000, con 54% en 2012. O sea, nunca un público ha sido encuestado con más frecuencia como el venezolano y devolvió la misma respuesta de forma tan contundente, ¿ok? Como el venezolano. Nunca un público había sido encuestado con más frecuencia y devolvió la misma respuesta contundente. Y luego llegó Maduro, heredó la crisis económica de la caída de los precios del petróleo y ahora resulta que los chavistas andan molestos porque se les acabó la manguanguita. ¿Y qué hicieron ahora esos chavistas? Ahora esos chavistas se van a Estados Unidos y reclaman, exigen que merecen acceder al estado de bienestar de Estados Unidos como si eso allá realmente existiera. Esa es la otra. Ellos viven bajo la ficción de que eso existe. 23 años de diversidad, de igualdad y de inclusión, y de igualdad, de diversidad y de inclusión, trajeron esta vaina a Venezuela. Un país cuya economía colapsó con enfermedades, con desnutrición y con millones que emigran, pero para atraer al país que los acoge, la mentalidad de querer implantar las políticas que arruinaron a Venezuela en un primer lugar, ¿ok? Porque ellos no, esta gente que se está yendo de Venezuela no deja de ser chavista. Son chavistas y lo que quieren es implantar el chavismo en otro lado, ¿ok? O sea, basta con ver la ola de criminalidad venezolana que azota el altiplano y Colombia, ¿ok? Ahora que las malas decisiones de los chavistas acabaron con Venezuela, los muy bandidos se van al imperio, se van al resto de Latinoamérica y Centroamérica a exigirle a Estados Unidos y a los demás países la entrada gratis, ¿ok? A menos que sean los próximos Miguel Cabrera, ¿ok? Yo no veo, ¿ok? De verdad, razón alguna para que los dejen entrar. De verdad que no, ¿ok? Basta que veamos la mentalidad de los gobernantes demócratas, ¿ok? En la conferencia de prensa de esa muñeca Occupy, que es Karine Jean-Pierre, que de nuevo es una mujer que solamente presenta como credencial para tener el trabajo a quien se lleva a la cama y el color de su piel, ella proclama que los corderitos que se merecen algo mejor, ¿ok? Que son los venezolanos de Martha's Vineyard, ¿ok? Se merecen algo mejor que ser enviados a quedarse en un resort de playa en Martha's Vineyard, ¿ok? Ella alegremente enumera las porciones de asistencia social que se reparten a los hispanos, ¿ok? Y es que Estados Unidos le da a millones de dólares en préstamos a los hispanos, ¿ok? Le amplía el crédito tributario por hijos para brindar ayuda a millones de familias, reduce la pobreza infantil de los hispanos en un 40%, le amplía el acceso a la atención médica de calidad a millones de familias latinas y gracias al programa de alivio de la deuda de préstamos estudiantiles del presidente Biden, la mitad de los estudiantes latinos con préstamos federales verán perdonadas sus deudas. ¿Cuánto gasta Estados Unidos en ayuda a los hispanos? Por más de $1.000 millones. Más de $1.000 millones. Son miles de millones de dólares. ¿Okay? Y, o sea, para los que me dicen que los venezolanos de Martha's Vineyard no son chavistas, que son pobres venezolanos opositores que huyen del horror del socialismo, que huyen del horror del Darién, que huyen del horror de Venezuela, vamos a escuchar lo que ellos cuentan, ¿ok? Porque me di a la tarea de ver qué fue lo que dijeron los venezolanos que se fueron a Massachusetts, ¿ok? Y que los enviaron para Massachusetts a echar el cuento, ¿ok? Sí, como aquí me dicen en los comentarios, de lo que huyen es que ya no les dan plata, no del socialismo, es absolutamente correcto. Huyen de que ya no les dan dinero, más nada, ¿ok?
Pero vamos a ver qué dijeron los venezolanos que los mandaron a casa de Kamala Harris en, en, en Massachusetts, en Martha's Vineyard, ¿ok? O sea, sí, ¿qué pasa? Ellos dicen bueno, ya, tengo un poco de tos, disculpen. La estafa del asilo es una cosa que está amplísimamente documentada en Estados Unidos, ¿ok? Revistas como New Yorker, The New York Times, The New York Times Magazine, eso es cuando el periodismo de Estados Unidos consistía en algo más que hablar sobre Donald Trump cada media hora, ¿ok? Ellos hablaron sobre cómo se hacían las estafas de asilo, ¿ok? Hay un artículo llamado El Buscador de Asilo, lo publicaron hace 10 años, en 2011. Okay. Allí, en ese artículo, El Buscador de Asilo, la revista New Yorker, describe cómo actúan de forma dramática los solicitantes de asilo de África Central, okay, que habían volado de África Central a Estados Unidos para una boda y decidieron quedarse más allá de lo que les habían aprobado la visa. Okay. Y eso es más o menos la misma narrativa que están utilizando los venezolanos que mandaron para casa de la vicepresidenta en Martha's Vineyard. ¿Okay? Eran unos tipos que estaban llorando, igual que los venezolanos, en Martha's Vineyard. ¿Y qué hizo la africana? Le dijo a la oficial de inmigración de Estados Unidos que los soldados del gobierno la habían agarrado por la cabeza, que habían abusado de ella sexualmente, que la habían escupido, que los habían golpeado, que les habían hecho cosas horribles, que los habían obligado a hacer cosas en contra de su voluntad, que los habían pisoteado, que los habían vejado durante días, que habían sufrido infecciones y que se habían enfermado, ¿ok? Y que se les habían dañado los riñones, ¿ok? Y bueno, y la misma africana le había admitido entre risas al que le estaba entrevistando que nunca le habían hecho tal cosa, ¿ok? Pero que mientras actuaba ante el oficial de migración tenía que llorar y pedir pañuelos y hacer lo mismo, ¿ok? Y los venezolanos estaban echando el cuento de que ellos tenían que huir, de que muchos eran perseguidos políticos, ¿ok? Y que cuántos perseguidos políticos hay en Venezuela y quiénes los está persiguiendo, ¿ok? Los persigue, no sé, el Silbón, la Sayona, ¿qué fantasma los está persiguiendo? ¿Ok? Porque los solicitantes de asilo, como los venezolanos, se aprenden ese cuento memorizando unos guiones que les dan los activistas de inmigración y los abogados, todos pagados, ¿ok? Todos pagados por el contribuyente americano, ¿ok? Un ex abogado de inmigración le dijo al New Yorker que hay guiones de persecución para cada país. Está la historia del perseguido venezolano, la historia de la violación colombiana, todos los que fueron atacados por las FARC, está la historia de los perseguidos en Ruanda, la historia de los refugiados tibetanos. Los detalles para cada uno son los mismos, ¿ok? Es más seguro que los venezolanos que están soltando las frases, que están soltando esas frases allá, no hayan pasado por nada, que hayan sido sencillamente unos chavistas vagabundos que violaron las leyes migratorias y que simplemente están cacareando las frases que le dieron los activistas de migratorios cuando llegaron a Estados Unidos. Aunque para ser justos, ¿ok? Que hayan sido perseguidos en Venezuela no se compara ni remotamente con esa falsa tragedia de que los tuvieron que volar en avión hasta Martha's Vineyard, ¿okay? De nuevo, otra asistente legal que fue pagada por el contribuyente americano le contó a la africana con la que hicieron la historia en The New Yorker que por qué, que por qué lo hace. Y la africana dijo que ella simplemente quería venir a Estados Unidos para ver cómo era eso, ¿ok? O sea, una mujer rusa, ¿ok? Que afirma haber sido perseguida en Rusia por sus preferencias en la cama, le dijo a su abogado de inmigración que ella no era lesbiana, que ni siquiera le gustaban a las mujeres, ¿ok? Y terminó casada con otro hombre por conveniencia en Estados Unidos. Y fíjense cómo los inmigrantes de todos los países del mundo
violan de forma aviesa, ¿ok? Las leyes migratorias en Estados Unidos solo para quedarse, ¿ok? Desde donde tú quieras que lo veas, de arriba a abajo, todo el proceso de asilo está compuesto por mentirosos conocidos que odian a Estados Unidos, ¿ok? Son carajos que ven a Estados Unidos como el sitio donde se pueden quedar a hacer sus fechorías, ¿ok? Y actúan como invasores tercermundistas y tienen a una ralea de carajos que son sus abogados, unos activistas sin un sentido de nación y de patria, y unos funcionarios gubernamentales que supervisan una serie de programas migratorios sin medir ni tener una noción por sus consecuencias, pues están ahí simplemente para cobrar un cheque, ¿ok? En lugar en un lugar destacado de la oficina de inmigración, ¿ok? De las oficinas de inmigración, siempre colocan propaganda de los países de la gente de los países de donde la gente huye, ¿ok? Tú vas a las oficinas de migración en Estados Unidos y tú ves de donde la gente, la propaganda de los países donde la gente huye, ¿ok? ¿Por qué a Latinoamérica, por qué van a irse a Latinoamérica a luchar por un comunismo y correr el riesgo de terminar en una prisión, ¿ok? Cuando pueden luchar por el comunismo en Estados Unidos aprobando las solicitudes de asilo, ¿ok? Estados Unidos debería firmar a los inmigrantes un formulario cuando entran a su país, que dijera algo así como que por medio de la presente reconozco que no soy comunista y que no pretendo imponer el comunismo aquí, o que por medio de la presente no soy descendiente de esclavos y que no se me permite quejarme de racismo, porque esa es la otra, ¿ok? Ahora, el quejarse de la inmigración en Estados Unidos equipara a racismo, ¿ok? Y para que los que me vienen con el cuentecito, ¿ok? De que los que están llegando por el Darién a Estados Unidos son inmigrantes venezolanos calificados, les tengo una respuesta, de verdad que sí. Tengo una respuesta corta y una respuesta larga, ¿ok? La respuesta corta es que la gente que llegaba en inmigración eran los inmigrantes calificados. Esa era la primera ola migratoria venezolana, ¿ok? No estos marielitos que están llegando ahorita con la ola migratoria de la Ribera del Arauca Vibrador 2.0. Esos no, ¿ok? La respuesta larga es que si tú te tragas el cuento atlantista de que los inmigrantes venezolanos supercalificados y que llegan ilegalmente por la frontera sur de Estados Unidos, deberías leerte un artículo de 2006 del Washington Post, ¿ok? Sobre las empresas multinacionales que le prometen a los trabajadores salarios enormes y resulta que lo que hacen es que importan trabajo calificado por medio de visas de trabajo H1B y terminan pagando a esos trabajadores malos salarios, ¿ok? Desde que metieron esas visas, a los trabajadores nacidos en Estados Unidos los despiden, y los despiden masivamente, ¿ok? Si hubieran trabajadores talentosos y calificados en todas partes, ¿okay? Si hubieran trabajadores talentosos y calificados emigrando en masa por vía del Darién hacia Estados Unidos por la frontera sur desde Venezuela, ¿ok? ¿Dónde están las Google venezolanas, las PayPal venezolanas, los Amazon venezolanos, los Twitter venezolanos, ¿ok? O por extensión, ¿dónde están todas esas empresas pakistaníes, iraníes, indonesias, marroquíes, guatemaltecas y demás, ¿ok? Coño, hasta CNN tiene un show diciendo cómo África e India les va genial y no vemos cómo esa cadena critica al trabajador americano, como el trabajador americano lo están critica como el trabajador americano lo están votando para contratar a unos programadores contratados en condiciones prácticamente de esclavitud, ¿ok? O sea, noticias como CNN, noticias como MSNBC, The Atlantic, New York Times, los medios de aquí, esos piratas, el de Luz Meli, el Caracas Chronicles, el Tony Frangi, esos impresentables nos vienen con el cuentico de que Estados Unidos es una nación de inmigrantes y esa mentira viene con una mentira complementaria de que la diversidad es una fortaleza. Andar loando eso es un dogma que es políticamente correcto y ya,
cuando los Estados Unidos solían hablar sobre cosas así, se referían a la integración y de repente, de la nada, la palabra integración la reemplazaron por diversidad y su significado ulterior y las ideas tras ellas implicaban que los estadounidenses, que en su mayoría eran blancos, que eran el lecho fundacional de ese país, ya no debían ser la base votante de ese país y de la toma de decisiones en ese país. Y antes de que me hablen sobre los trabajos y cómo la inmigración fortalece los trabajos, el que haya blancos que quieran pagar menos por jardineros, cachifas y mesoneros no implica que toda la población de una nación deba ser diluida con inmigración. ¿Okay? Si los quieren tanto esos chavistas, yo se los regalo, aunque yo preferiría tener a esos delincuentes, a esas escorias de mi raza en mi país, que a que anden rayando a mi país y a mi gentilicio en otra latitud. ¿Ok? O sea, de verdad que sí. Y con eso concluyo, porque siento que me extendí demasiado. ¿Ok? O sea, tenemos que entender una cosa. ¿Okay? O sea, es por el apoyo de la inmigración legal en detrimento, o sea, es por el apoyo de la inmigración ilegal en detrimento de la inmigración legal que tenemos ese tipo de discusiones. ¿Okay? O sea, en Estados Unidos el tema de los venezolanos pasó a ser un asunto más, pasó a ser un asunto más como el de los mexicanos, pasó a ser un asunto más como el de los cubanos, pasó a ser un asunto más como el de los latinoamericanos, porque se dieron cuenta los políticos en Estados Unidos que ahí hay un bloque votante que vota, que tiene muchos años allí, que tiene un poder de decisión, porque escogen alcaldes, escogen representantes, escogen diputados, y oh sorpresa, hay unas elecciones dentro de 3 semanas, y esas elecciones mueven la balanza, y esa gente tiene la capacidad de mover la balanza entre un lado y otro. En Estados Unidos la política está hipersegmentada. Temas como el de la inmigración en estados donde los venezolanos están hiperconcentrados, como en Texas, como en Florida, siempre van a ser mucho resonador y siempre van a estar allí. ¿Okay? Por eso es que esto ocurre. ¿Okay? Al votante promedio de Missouri, de Illinois, de los estados centrales, poco les importa lo que hagan con 45, con 60, con 100 venezolanos que hayan movilizado de un lado a otro. ¿Okay? Somos lamentablemente un tema más en la política interior de Estados Unidos porque como pueblo no hemos sabido lidiar con nuestros malos gobernantes. Soy Alberto Zambrano, este es el podcast de Alberto Zambrano. En TikTok, Alberto Zambrano Podcast. En YouTube, el podcast de Alberto Zambrano. Y de igual manera, en donde sea que tú consigas tus podcasts, el podcast de Alberto Zambrano. Patreon.com/Alberto Zambrano. Suscríbete, comparte, comenta, sígueme, déjame un comentario. Eso me ayuda con el algoritmo. Déjame un like, déjame un comentario. Hasta la próxima. Y sí,